Bueno, pues muy buenos días, otra vez. Les voy a presentar, yo creo que ustedes lo conocen porque es uno de los máximos especialistas en responsabilidad patrimonial, a Luis Martín Rebollo. Bueno, me ha dado orden de que no me exceda en la presentación, pero creo que a mí me resulta imposible, porque yo lo primero, la primera nota de la presentación es que Luis Martín Rebollo es amigo del Departamento de Derecho Administrativo de Sevilla. Es amigo personal de López Menudo, uno de nuestros buques insignia de nuestro departamento. Entonces, hemos tenido todos relación con él desde siempre y yo le digo que yo le he considerado más familia que profesor. O sea, siempre he tenido la sensación de estar con alguien cercano, porque tiene eso ocurre con otros ponentes que van a venir después de él, tiene una humanidad desbordante que yo creo que o sea, ser un buen jurista es como en el ejército, el valor se presume, pero ser buena persona y tener humanidad, eso no está al alcance de todo el mundo y a él la tiene desbordante. Bueno, yo no les voy a decir cuál es la obra de Luis Martín Rebollo, entre otras cosas, porque entonces no habría jornadas, porque yo creo que son más de 200 artículos. Estamos hablando de libros importantísimos. Yo he de decir que de los primeros libros que manejé fue La responsabilidad patrimonial en la jurisprudencia, un libro publicado en 1977 que yo creo decisivo, porque sobre ese libro se ha construido pues todo lo que ha venido después, ¿no? Él ha publicado con todos los grandes de la doctrina en España. Ha tenido publicaciones colectivas, por ejemplo, con el profesor Tomás Cano en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Bueno, yo creo que tiene una trayectoria. Yo lo que sí le voy a poner es otro anuncio en este momento, porque yo encima de la mesa tengo la legislación administrativa del profesor Martín Rebollo, porque realmente no es una legislación, no es solo una legislación, yo creo que es su visión después de tantos años de estudio del derecho administrativo. Y es enriquecedora absolutamente. Está al día y desde luego es una obra esencial para cualquier jurista, porque en un golpe de vista de cualquiera de los temas que está ahí en la legislación suya comentada, pues tiene uno todo lo necesario para trabajar en un tema. Entonces es un instrumento verdaderamente útil y desde luego creo que porque edición vaya, que no es que lo diga yo, eso no es que sea una exageración mía, sino que es una obra que está reconocida por el mercado, porque se sigue vendiendo y se sigue vendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es un instrumento utilísimo. Bueno, yo sin más quiero presentar a un profesor universitario vocacional de los pies a la cabeza, un jurista brillantísimo y ustedes lo van a ver ahora mismo. Muchas gracias por tan amables y cariñosas palabras, que viniendo de Jesús, pues es un amigo, como efectivamente él me decía. Estaba recordando una de las primeras veces que nos vimos en Vitoria, y coincidimos allí con motivo de la ley 3092, o sea que ya ha llovido y muchos más. Bien, ustedes me perdonarán porque tengo un poco la voz tomada de venir de 23 grados a 38 sin solución de continuidad, y casi con calefacción al aire acondicionado, pues afecta a veces a la garganta, que es lo que a mí me ha pasado. Bien, este curso analizará problemas técnicos del sistema de responsabilidad, el plazo, luego cuestiones sectoriales, que se va a hablar, la jurisprudencia en materia sanitaria del magistrado César Tolosa. A mí el director de las jornadas me ha pedido que hable en términos generales del contexto general y de la evolución histórica, y a mí me gustaría, más allá de eso, que mi charla, mi intervención, simplemente les ayudara a pensar críticamente. Es decir, una de las funciones del profesor universitario no es describir la realidad, es ayudar a otros a pensar sobre la realidad. Luego están las normas
Está la jurisprudencia que las aplica, pero antes hay que hacerse las grandes preguntas. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál fue la primera vez en la que se habló de eso que se habla acríticamente de la famosa responsabilidad objetiva? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro modo de vida? ¿Qué tiene algo que ver esto con nuestra cultura? ¿Y cuál es nuestra cultura? La cultura judio-cristiana. ¿Tiene algo que ver esto con la idea del pecado? Como luego les diré. Pues todo esto tiene que ver. Sobre esto me gustaría reflexionar y hablar. Y para ello lo primero es decir que la responsabilidad es un tema central de la concepción liberal del derecho administrativo, que no puede haber otra, aquella que establece el principio de legalidad y que establece o pivota sobre la idea de que ese principio de legalidad tiene que tener control judicial y, en segundo lugar, que si esa actividad administrativa que viola el principio de legalidad causa daños, funcione el principio de indemnidad. Por eso, el que pasa por ser el padre del derecho administrativo y que escribe entre dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, que es Maurice Horiou, decía que el contencioso y la responsabilidad eran los dos pilares del derecho administrativo. Y lo siguen siendo. Luego cada uno estudiará las cosas sectoriales, que si la inteligencia artificial, que si las actividades tecnológicas, que si los minerales raros, que si lo que sea. Ahí se escribe de todo, pero hay que tener previamente esa idea general que es la que debe proporcionar la universidad. La universidad no debe enseñar cosas excesivamente detalladas, eso ya son trabajos de investigación de cada uno. Pero la pregunta es que el centro de referencia de ese derecho nuevo que tiene apenas 200 años, que es el derecho administrativo, pivota sobre el control de la administración. No digo judicial, porque hay países donde el control no es judicial, Francia sin ir más lejos, pero un control por unas personalidades, unas autoridades independientes, que pueden ser jueces, como es nuestro caso, por razones históricas que no vienen al caso, o pueden ser personales administrativos independientes. Por cierto, sobre esto escribió en su último trabajo, unos meses antes de morir, Sebastián Martín Retortillo, que empezó en esta universidad, por cierto, de profesor adjunto con don Manuel Clavero en 1955, y su primer libro lo editó el instituto, se llama El Derecho Civil en la génesis del derecho administrativo. Pues bien, lo primero que hay que destacar, como digo, es esta idea. Pues bien, entre nosotros, baste recordar que este sistema, el sistema de responsabilidad, está hoy contemplado en el artículo 106.2 de la Constitución, en la que se dice que las administraciones públicas responderán en los términos establecidos por la ley. Esa ley, hoy, como es sabido de todos ustedes, es en términos sustantivos la Ley 40/2015 y en los aspectos procedimentales la Ley 39/2015. Ambas sustituyen a la Ley 30/92 y la Ley 30/92 a su vez hunde sus raíces en la ley que inaugura el sistema al margen del Código Civil, fuera de los muros del 1902 del Código Civil, que es la Ley de Expropiación Forzosa de diciembre de 1954. Por cierto, y entre paréntesis, la única ley vigente de ese periodo dorado del derecho administrativo que va de 1954 a 1959, donde se aprueban la Ley de Expropiación, la Ley de Régimen Jurídico del Estado, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley de Entidades Estatales Autónomas, la Ley del Suelo, y todas ellas derogadas, sustituidas por otras leyes posteriores que prácticamente dicen lo mismo, pero modernizadas. Pero hay una que está ahí todavía vigente, que es la Ley de 16 de diciembre de 1954, la Ley de Expropiación Forzosa, donde se contempla el tema de la responsabilidad. No voy a entrar a explicarles a ustedes una cosa que es preguntarse, ¿y por qué la responsabilidad en una ley de expropiación? Pues hay explicaciones de todo tipo. Se ha escrito mucho sobre eso. Aquellos que dicen que fue por pura casualidad y aquellos que dicen que las dos instituciones son una continuación la una de la otra.
La administración responde cuando daña sin querer y responde, expropia, cuando daña queriendo, es decir, la expropiación. Por tanto, la responsabilidad y la expropiación serían instituciones que tienen una continuidad. En fin, pero eso es una cosa que ahora mismo no nos interesa destacar. Bueno, pues esa ley de 1954 tiene una serie de características que se mantienen en la actualidad, que están en la actualidad, que son las características básicas del sistema, sobre algunas de las cuales algunas ponencias posteriores harán hincapié. Tenemos pues en España un sistema de responsabilidad que, como es conocido, es un sistema unitario, es decir, rige para todas las administraciones públicas, basado, como está en el 149.1.18 de la Constitución. Es, en segundo lugar, un sistema general. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la administración responde tanto por los daños producidos por actos de carácter jurídico como por los daños producidos por la pura actividad fáctica. La acción responde de la misma manera. Es, en tercer lugar, un sistema de responsabilidad directa. Este sí es un tema importante. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no es subsidiaria. No obstante, hay una excepción, repito, absurda. El propio Consejo de Estado dijo hace ya más de 30 años que era algo absurdo, que es que la excepción de la responsabilidad directa está en la responsabilidad civil derivada de delito. Cuando el funcionario hace un delito, hay, como saben, responsabilidad penal y eventualmente responsabilidad civil. Pues esa responsabilidad civil no es directa, es subsidiaria, de modo que se condena al funcionario y luego sale la administración. Bueno, ¿saben ustedes que este es el origen de por qué los maestros no quieren sacar a los niños a jugar al campo? Pues esto. Y entonces el Estado va y no se lo cree. En vez de modificar la ley, hace seguros privados para que los maestros estén cubiertos en la hipótesis de que... Luego sale la administración, pero inicialmente la subsidiariedad existe. Pues bien, eso no existe más que en ese ámbito. En todos los demás la responsabilidad es directa. Por tanto, sistema unitario, general, de responsabilidad directa, salvo lo penal, de unidad jurisdiccional. Por tanto, no se puede demandar al funcionario causante del daño ante la jurisdicción civil. Se podía optar, ahora ya no, de manera que es la jurisdicción contenciosa quien conoce, con la misma excepción, salvo en la hipótesis de la responsabilidad civil derivada de delito. Finalmente, es un sistema del que se dice que es un sistema de responsabilidad objetivo, o al menos que es un sistema en el que la idea de culpa no es una exigencia determinante siempre, aunque en la práctica, en el 90 y mucho por ciento de los casos, es un sistema de responsabilidad subjetiva. Por eso yo prefiero decir, y matizando las palabras, prefiero decir que tenemos un sistema que no excluye excepcionalmente la responsabilidad objetiva, lo cual es muy distinto que decir que es un sistema directamente de responsabilidad objetiva. El sistema, además en la causalidad, pivota sobre una palabra evanescente, sobre una palabra que permite muchas interpretaciones. Pivota sobre el concepto de lesión. ¿Qué es una lesión? Pues se dice que una lesión es un daño antijurídico, que no sería lo mismo que decir que es un daño causado antijurídicamente. Si decimos daño causado antijurídicamente, estamos diciendo culpa, estamos diciendo subjetividad. Si decimos que es un daño en sí mismo antijurídico, decimos que es un daño que el particular no tiene la obligación de soportar. Inmediatamente surge la segunda pregunta. ¿Y cuando el particular no tiene la obligación de soportar un daño? Pues el particular no tiene la obligación de soportar un daño, en primer lugar, cuando ha habido culpa. Es decir, cuando el funcionamiento del servicio ha sido malo, no ha existido o ha sido un mal funcionamiento. Sea debido ello a la impericia del bombero o del médico o sea debido a una anomalía
de la cual nadie es personalmente culpable. Por tanto, es lo que los franceses llaman la faute de service, que puede ser anónima, genérica o singular y personal de una persona. Bueno, eso es relativamente fácil de articular, como hemos dicho, pero ahora le añadiré otra cosa. Pero, ¿qué daño no hay que soportar cuando no hay culpa y todo ha funcionado bien? Todo ha funcionado bien, pero ha habido un daño. Aquí es donde aparecen el debate, las críticas, la reflexión de la doctrina, debates doctrinales que se producen, que empiezan hasta los años 90, diríamos, hasta hace unos 20 años, pues casi nadie se cuestionaba este problema. Pero resulta que en los años 90 empezaron a suceder varias cosas. Primero, que el concepto mismo de lesión es un concepto evanescente, es un concepto excesivamente daño. Exige múltiples preguntas con respuestas que no llegan al caso. Es decir, la lesión es un daño antijurídico. ¿Qué es un daño antijurídico? Un daño que no hay que obligación de soportar. ¿Cuándo no hay que obligación de soportar? Y llegamos ahí al muro de no saber responder con claridad a esas cuestiones. También causa las críticas a los bandazos jurisprudenciales. Se pasó de una situación en los años 60 donde las sentencias de condena eran escasas y eran, digamos, restrictivas, a una situación radicalmente contraria. Sentencias pues muy generosas en general. A partir de un dato que me gustaría recordar: el juez es la única autoridad del Estado que no tiene el presupuesto público como límite. La única. El juez no tiene un capítulo presupuestario al que se pueda evitar. Por tanto, eso también tiene importancia. Y sobre todo, lo que dinamiza, por así decir, las críticas son 6 o 7 casos que rompen un poco la conciencia colectiva. El caso Hipercor. Los más jóvenes no saben qué es. El caso Hipercor es una bomba que pone ETA en el Corte Inglés de Barcelona y llama por teléfono. Y dice, va a estallar una bomba. Llegan los bomberos, perdón, la policía, la bomba estalla unos minutos o un minuto antes. Bueno, dijo el comunicante de ETA, va a estallar en 15 minutos. O no sé si 15, los que fueran, pero dijo los minutos. Es decir, fue la policía llegó, pero llegó tarde en el sentido de que explotó la bomba antes y murieron 16 personas. He aquí la pregunta: ¿qué es llegar tarde? ¿Qué es llegar tarde? ¿Qué hubiera pasado si la policía hubiera llegado 5 minutos antes o 30 minutos antes? Ese es uno de los casos. El caso de la colza. La colza, también para los más jóvenes, fue el envenenamiento masivo de miles y miles de personas que compraron en mercadillos desde el País Vasco hasta Extremadura. Se ve el flujo. Aceite de colza desnaturalizado, que era un aceite industrial derivado al consumo humano y que produjo centenares de damnificados e incluso de fallecidos. El Estado pagó muchísimo dinero sin que hubiera sentencias. No había, antes de que hubiera responsabilidad. Al final hubo responsabilidad por la vía penal. Un pobre desgraciado, funcionario que puso el marchamo de la entrada del aceite en la aduana, fue la vía para poder incluir la responsabilidad del Estado por vía de responsabilidad subsidiaria a través de la condena penal de un pobre hombre. Porque también ha habido sentencias de condenas penales de un día de arresto menor en domicilio y 20 millones de pesetas de indemnización para evitarle al dañado el llamado peregrinaje de jurisdicciones. El caso de la colza plantea otra cuestión: la relación entre los sistemas de asistencia social y los sistemas de responsabilidad. Es decir, ¿debe haber o no debe haber relación? Pregúntenselo. Paul Duez, un famoso civilista de los años 30, decía que el sistema de responsabilidad pública estaba en directa relación con los sistemas de intervencionismo.
Cuanto más intervencionista sea el Estado en economía, más responsabilidad, cuanto menos, menos. Tiene que haber esa coherencia. Segundo, si el Estado pagó varios miles de millones de las antiguas pesetas por vía de asistencia social, eso no debe contar a la hora de incorporar o no incorporar la cuestión de la responsabilidad. El caso también del Prestige, es decir, el barco holandés que se hunde. Y probablemente ahora, como todo el mundo sabe, el Tribunal Supremo ha tenido que reforzar sus servicios técnicos por los más de 10.000 asuntos que hay derivados del COVID. Y probablemente lo que viene después será la Dana, probablemente. Todos estos casos nos repelen. Todos estos casos, si hablamos al margen de ser abogado, si hablamos desde un punto de vista exclusivamente académico, pues nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque el debate que hay debajo de todo esto no es un debate técnico. Esto es lo que yo quiero llevarles hoy a ustedes, que luego están las cuestiones técnicas, pero que es un debate cultural, es un debate de estructura social, que va más allá de los aspectos técnicos del problema. Hay un caso famoso también que pone sobre la mesa estas cuestiones, es el famosísimo caso del aneurisma, una sentencia del año 1991. O sea, para los que no lo recuerden, sobre todo las personas más jóvenes, una persona que llega al hospital de Avilés muriéndose porque tiene un aneurisma en las dos carótidas, la izquierda y la derecha, y el cirujano, que no tiene 4 manos, pues clipa una de las carótidas, opera la otra, le salva la vida a esta persona y no se muere. Eso sí, no sale del hospital mejor que entró, sale peor que entró, sale con unas condiciones, digamos, pero le salvaron la vida. Hubo un proceso penal de absolución total, ni violación de la lex artis, mala praxis, ni nada por el estilo, todo en buenas condiciones. Y al final hubo una sentencia del Tribunal Supremo que condena al Estado a pagar una indemnización de varios millones de las antiguas pesetas por el solo hecho de que, como decimos que es responsabilidad objetiva, y la operación se había llevado a cabo en el hospital de Avilés, que es público y de la Seguridad Social, pues hay condena. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si exactamente el mismo problema se hubiera producido en el hospital de la Cruz Roja? Pues hubiera pasado probablemente que no hubiera habido condena, no solo no hubiera habido condena, vía 1902 del Código Civil, sino que el gerente del hospital, cuando esta señora se marchaba para su casa, le daría un papelito que diría: esta es la factura, que la pagaría él o si tenía un seguro, su seguro privado. Y aquí viene la pregunta. ¿Es coherente, razonable, que un sistema público que no está montado sobre el lucro y el beneficio privado responda más intensamente que un sistema privado que sí está montado sobre el lucro personal? ¿Tiene sentido que responda más intensamente el sistema público que el privado, cuando el sistema público no está montado, como digo, sobre ese criterio o sobre esa base? Bien, hay todas estas circunstancias ponen sobre la mesa el límite final formal del derecho administrativo. Quiero recordar aquí, no viene al caso, pero bueno, poco por recordar, que un sevillano que murió fuera de Sevilla, pero que en su origen era catedrático procedente de esta casa, con un hermano catedrático en esta casa, que es Enrique Rivero, hermano de José Luis Rivero, y discípulos ambos de don Manuel Clavero. Su último trabajo antes de morir, murió hace 4 años, cuando la pandemia, su último trabajo antes de morir no conecta con la responsabilidad, pero es el límite, habla de la equidad en el derecho administrativo. Es decir, son las críticas que acabo de hacer y que voy a seguir haciendo,
no excluyen que la administración sea sensible a determinadas, pero por otra vía, por la vía a veces de la equidad, por la vía a veces de las técnicas de asistencia social. Bien, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado de un sistema de práctica irresponsabilidad de la administración a un sistema en el cual tenemos una responsabilidad muy generosa, aunque también muy insegura? Pues venimos básicamente de una interpretación. Para los más jóvenes, ¿por qué son importantes los conceptos? Pues fíjense, por lo que pasa lo siguiente. Cuando se aprueba el Código Civil en 1889, el 1902 del Código Civil habla de que el que mediante culpa o negligencia cause daño a otro, etc. Y luego dice, los padres son responsables de la labor de los hijos, los empleadores de los empleados. Dice, el Estado solo será responsable cuando actúa a través de un agente especial. Porque no se tenía conciencia de una cosa que hoy está en los temarios de oposiciones de todos los funcionarios, la relación orgánica. Eso es un concepto, la relación orgánica. Cuando el funcionario actúa, toda su actividad se imputa a la administración. Por tanto, la lógica hubiera sido que cuando los funcionarios causaban un daño, igual que cuando lo causaban los hijos, vía 1902, el Código Civil, respondiera el Estado. Pues bien, se interpretó exactamente lo contrario, que cuando el funcionario actuaba, respondía el funcionario. Tan es así que hubo que aprobar una ley, la ley Mauro-Silvela, de abril del año 1904, regulando de una manera muy restrictiva la responsabilidad del funcionario, que no del agente especial, porque no lo era. La pregunta entonces, en términos de broma, decimos, ¿y cuándo el funcionario actúa, cuándo el Estado actúa a través de un agente especial? La respuesta la dio un civilista. Un civilista dice, pues cuando cause daños el general Primo de Rivera, que es el único caso en el que el Estado actúa a través de un agente especial, dado que no era un sistema democrático. Es decir, bueno, eso fue una broma, pero fue verdad. Este mecanismo no se modifica en la República. La Constitución del 31 tenía un precepto que hablaba de responsabilidad subsidiaria del Estado, pero no responsabilidad directa, sino subsidiaria del Estado. Era un pasito adelante, pero en los términos establecidos por la ley. Esa ley no se aprobó, vino la guerra, no se aprobó. El siguiente paso es la ley de régimen local, donde en el ámbito local sí se dio un pasito en el año 1950 y 55, en el sentido de que había responsabilidad directa de la administración local si el funcionario causaba daños actuando ilegalmente. O sea, no se actuaba legalmente, no, se actuando ilegalmente. En ese caso podía haber responsabilidad directa de la administración local. Y finalmente, unos años después, llega la ley de 1954, la ley de expropiación forzosa, que es la que inaugura el sistema. Ahora les voy a leer el texto de una exposición de motivos. Una exposición de motivos de una ley que dice: la concepción objetiva de la responsabilidad sin culpa, fundamentada en la doctrina moderna, se va abriendo paso en la legislación de todos los países. Esta es una ley que yo no la he visto citada por nadie que haya escrito sobre responsabilidad. Por nadie. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a las muertes de personas que reciben un balazo cuando las fuerzas de orden público o las fuerzas del ejército o del orden público, actuando legalmente, hoy la cuestión deriva a la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, artículo 5, cuando puede actuar con la policía, con las pistolas, etc. Pero entonces no. Dice, cuando actuando legalmente, esa bala rebota en un sitio, le da a otra persona y esa persona muere. Dice, ese es un supuesto de responsabilidad objetiva. Tiene razón, es verdad. Ahora, lo sorprendente de esta ley, que nadie cita,
yo no la he visto citada por nadie, es que es una ley de 31 de diciembre, ahora agárrense bien, de 1945. Una ley de 1945, que es la que dice todo eso. Bien, es sorprendente, es una ley sorprendente, no sé por qué. Es la ley de 54, es la ley de 1954 la que inaugura, como digo, nuestro sistema. Pues bien, prescindiendo de esos antecedentes que he dicho, esa ley es la que supone un cambio radical. No te preocupes. Un cambio radical. Y bajo la cobertura de esa ley de 1954 y de las que le siguen después, la del 92, la ley 3092 y hoy la ley 40-2015, es bajo esa cobertura bajo la que se ha movido la jurisprudencia, que ofrece un enorme casuismo en prácticamente todos los sectores, algunos de los cuales se analizarán a lo largo de estas jornadas, esta mañana y mañana, pero que una jurisprudencia, como digo, que ha dado grandes bandazos y que más o menos hoy se ha estabilizado y ha llevado el sistema a numerosos sectores, sobre todo en el ámbito del llamado funcionamiento anormal. Es decir, cuando la administración se entiende que ha actuado de forma de mala forma, cuando no ha actuado o cuando ha actuado tarde. Y eso nos coloca en la cuestión de saber cuándo la administración ha actuado mal o cuándo la administración ha actuado de forma que no es como debía actuar. Bueno, esto ahora lo llaman principio de buena administración, pero está inventado como tal hace como muchísimos más años. Y aquí es donde entra una cuestión. Quiero recordar que uno de los temas de esta cuestión a que voy a referirme fue objeto de una tesis doctoral en la que yo mismo estuve en esta casa, pero en otro edificio, en otra sala, en el salón de grado de María del Mar Caraza. La tesis de María del Mar Caraza es justamente sobre los estándares, las referencias, porque hay que tener un elemento de comparación para saber cuándo la administración ha actuado mal. Este es el gran tema, porque para saber cuándo la administración ha actuado mal o bien no es un tema abstracto, es un tema concreto que debe funcionar de acuerdo con lo que yo quiero, pero sobre todo de acuerdo con lo que yo puedo. Lo que no vale es decir en las llamadas cartas de servicio cuestiones similares a las de algunos programas políticos, todo maravilloso, pero luego ese va a ser el referente para verificar la responsabilidad. Y eso es, en el plano científico, es la lex artis, pero en otros muchos planos son decisiones políticas sobre las cuales debemos reflexionar, y debemos reflexionar colectivamente. ¿Cuántas mascarillas tiene que tener un hospital hoy para que no responda por inactividad? ¿Cuánto tienen que tardar los bomberos, la policía o los servicios de urgencia en términos de minutos, como máximo, para que se entienda que la administración ha actuado bien? Pues es evidente que no es lo mismo en Sevilla que en Bollullos del Condado. ¿Por qué? Porque Sevilla es una ciudad muy grande y por tanto tardarán más, pero eso se traduce en el despliegue del sistema de bomberos. Y eso sucederá en una ciudad grande y de forma diferente a una ciudad pequeña. En un país rico, de forma diferente a un país menos rico. Es decir, ahí es donde tenemos que pensar en qué es. Y eso se traduce también en los protocolos. Porque los estándares no son otra cosa que protocolos y procedimientos. ¿Y qué es el protocolo? El protocolo sirve para muchas cosas, pero entre otras sirve para garantizar el principio de igualdad. ¿Y por qué? Porque el protocolo médico, por ejemplo, en los servicios de urgencia, sirve para que mi vida no dependa de que esa tarde esté de guardia un médico con una cabeza excepcional o un MIR recién terminada la carrera, porque hay que seguir un protocolo. Cuando ese protocolo se entienda que sobran determinados pasos, pues se reunirá la comisión o quien sea y dirá este paso sobra o este otro paso no sobra. Es decir, claro,
Y aquí es donde dije lo que dije antes, que el derecho administrativo nace o es, en definitiva, la base del Estado liberal. De que podrá haber políticas de izquierdas o de derechas, pero no hay un derecho administrativo de izquierdas o de derechas. Hay un derecho administrativo en el sentido liberal. ¿Por qué? La cita de Benjamín Constant aquí es obligada, porque lo que preserva de la arbitrariedad es la observancia de las formas. Es el protocolo, es el procedimiento, es la pauta, es el referente. Y por tanto no puede haber un decalage entre lo que decimos que queremos y lo que somos. Porque si hay una gran separación entre lo que decimos que somos respecto de lo que realmente somos, tiene que haber consecuencias. Y para que no las haya, habrá que adaptarse a la realidad. Y por aquí nos estamos acercando a lo que decíamos antes, a que el derecho es algo más que la simple interpretación formal de las normas. El derecho está en la esencia de la cultura y por tanto en la esencia de una sociedad civilizada. Será el que queramos que sea. Lo que no puede ser es que sea un derecho irreal, porque entonces una de dos, o no se aplica, o si se aplicara en sus propios términos, el Estado o quien fuera llegaría a la bancarrota. Ese tipo de reflexiones son las que nos llevan, en definitiva, a preguntarnos cuando el funcionamiento anormal de la administración tiene que tener un referente. Ese referente es cómo quiero que sea la administración. Y como digo, se plasma en los estándares o en eso que se llamó las cartas de servicios, que todas las administraciones lo hicieron alegremente sin ninguna consecuencia. Pues la consecuencia es esa, o debería ser esa. Y esos servicios, esos estándares, esos procedimientos, esas pautas de calidad de los distintos, es preferible que las fije la administración, la ley, o si no la administración, sobre la base de mirándose al ombligo lo que es, qué dinero tengo, qué funcionarios tengo, qué estructura orográfica tengo en la ciudad, qué puedo hacer. Ese es el debate político. Porque si no se hace, atención, porque si no se hace, alguien dirá cómo debe ser la administración. ¿Y quién será ese alguien? Pues lo dirá el juez, sacándoselo de la manga. Y entonces el juez fijará el estándar de funcionamiento de los servicios públicos en niveles mucho más altos que los estándares de funcionamiento, pongamos por caso, del Banco Santander, y en cuyo caso todo lo que falla por debajo de ese estándar irreal es funcionamiento anormal, por consiguiente responsabilidad. Si por el contrario el juez fija el estándar del funcionamiento medio de los servicios en términos muy bajos, la consecuencia es que el funcionamiento normal no se producirá casi nunca y por tanto hay exoneración. ¿Es bueno que eso sea así? Pregúntenselo. ¿Es bueno que eso sea así? ¿O es mejor que lo haga o lo diga quien conoce a la administración, que en definitiva son nuestros representantes, bien el legislador, bien la administración propiamente dicha, fijando esas cartas de servicios? Pero para eso hay que conocer esto. Y segundo, hay que creérselo. Hay que creérselo. Porque el mecanismo es justamente eso. Mucho más complicado es identificar cuándo responde la administración aunque haya actuado bien. O sea, el famoso asunto de la responsabilidad objetiva. Eso no es fácilmente entendible. Pero no es fácilmente entendible, no digo ya para ser jurista, sino, digámoslo, en términos de sociedad, de las personas normales y corrientes. ¿Cómo entender que la administración tenga que responder aunque haya actuado correctamente? Aquí es donde entra, a mi juicio, esa conexión con la cultura. Con la cultura que es, como dije antes, la cultura judío-cristiana, que es la cultura en la que vivimos, en la que vive toda Europa. Como dice un amigo mío, catedrático de Historia Antigua, todos somos romanos y todos somos cristianos, aunque seas ateo. ¿Por qué? Porque la cultura que vivimos viene del mundo romano y viene del origen del cristianismo. Pues bien, la cultura judío-cristiana
parte de la idea de la culpa. Y ahora al revés, ahora los menos jóvenes del lugar recordarán el catecismo que estudiábamos de niños algunos, es decir, la idea de la culpa era la idea del pecado. Es decir, había pecados veniales, había pecados mortales, y los pecados esos, que es en definitiva un mecanismo de culpa, era un mecanismo por el cual te limpiabas, respondías a... Pero había un pecado muy difícil de entender en términos racionales, el pecado original. ¿Cómo entender que un niño sin hacer nada nazca ya con pecado? Pues eso es la responsabilidad objetiva. ¿Cómo entender que la administración, actuando correctamente, además, tenga que pagar? Así que, si no se entiende, o se entiende mal, habrá que buscarle un fundamento, porque está ahí en la ley, habrá que buscarle un fundamento. Así que llegados a este punto es cuando hay que preguntarse por la función de la responsabilidad. Una función que, a mi juicio, obedece a 4 parámetros, a 4 palabras, a 4 referencias, aunque 2 son muy sencillas. La responsabilidad es garantía, la responsabilidad es control, la responsabilidad a veces es seguro y la responsabilidad también es el precio de algunas políticas correctas. Solo en estos 2 últimos casos, la responsabilidad como seguro y la responsabilidad como precio de políticas correctas, es donde encaja la responsabilidad objetiva. Por tanto, decir que el sistema nuestro es un sistema de responsabilidad objetiva es decir una verdad a medias. Yo creo que es mejor decir que es un sistema que no excluye en ciertos supuestos, en estos, la responsabilidad. La responsabilidad es desde luego garantía, es lo primero de todo, porque repara un perjuicio. Pero es también un instrumento de control, sobre el que no se pone suficientemente énfasis, aunque ya lo he apuntado. Si uno de los elementos de la Constitución sobre la actividad de la Administración es el principio de eficacia. Pues bien, la Administración, cuando es condenada porque ha funcionado mal, se le está diciendo cómo tendría que hacer para no ser condenada, y por tanto coadyuva el principio de eficacia. Cuando yo explico estas cosas en clase, la mejor manera de entenderlos es que las grandes empresas colocan al final de todo el proceso productivo del coche, de la tele o del teléfono móvil un departamento de control de calidad. ¿Por qué? Porque el control de calidad coadyuva la eficacia. Si no coadyuvara la eficacia, desaparecería. Pues la responsabilidad también evita daños futuros. Es decir, juega un papel propedéutico, juega un papel pedagógico. La responsabilidad es también el seguro de ciertos riesgos relevantes, pero que hay que identificar. Y a veces es el precio de actuaciones administrativas correctas que causan daños a derechos preexistentes. Pero hay que identificar esos derechos. Bien, esto es el tema más delicado. En las 2 primeras funciones, como he dicho antes, la responsabilidad como garantía y la responsabilidad como control, se trata de verificar el buen funcionamiento de la administración. Y esa tarea, como dije antes, corresponde a los estándares. Pero en el caso de la función de la administración como precio o como seguro de ciertos daños colectivos, es más difícil de identificar. Ahora, hay un caso en que se ve perfectamente. La responsabilidad es el precio de ciertas políticas perfectamente legítimas, perfectamente legales, que sin embargo pueden causar daños a derechos consolidados de las personas. ¿Dónde se ve mejor ese caso? Pues donde se ve mejor es en el derecho urbanístico. Como conocen los que han estudiado derecho urbanístico, el tipo que tiene una propiedad va ascendiendo, adquiriendo el derecho a la urbanización, y cuando ha urbanizado el derecho a edificar, cuando obtiene la licencia, y finalmente el derecho a la edificación,
cuando ha terminado y pasan 4 años. Pues bien, en medio de todo ese proceso, que pueden ser 15 años, la administración municipal ha podido cambiar el plan y decir que por ahí, por ese sitio donde yo tenía un terreno que he ido adquiriendo y consolidando todos esos derechos hasta tener el derecho de propiedad final de la casa construida, puede cambiar el plan y decir que por ahí va una avenida. ¿Qué decimos? ¿Qué explicamos los profesores en clase? Pues, ¿y qué dice la ley? Pues dice que si eso se produce en la primera fase, lo llamamos responsabilidad, pero si se produce al final, lo llamamos expropiación. Está en el 48 del 49 del texto refundido. De manera que si el plan de urbanismo dice que no se puede edificar y yo he consolidado el derecho a la edificación, pues tengo el derecho a que me indemnicen por los gastos y daños producidos y decimos que eso es un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración en el ámbito urbanístico. Pero si exactamente lo mismo sucede 5 años después, cuando ya la casa se ha construido, también decimos que hay un derecho a una indemnización, solamente que decimos que hay una expropiación forzosa por razones de urbanismo. Por cierto, ven lo que decía antes, de que había una cierta razón por la que la responsabilidad se reguló en la misma ley que se reguló la expropiación forzosa. O sea, que ahí se ve muy bien cómo la responsabilidad es el precio de políticas legislativas. Es decir, se expropia de alguna manera un derecho consolidado, un derecho, como dice Luciano Parejo, patrimonializado, que se ha ido patrimonializando a medida que voy llevando a cabo los deberes y obligaciones inherentes al desarrollo urbanístico. Pero, ¿qué derecho se expropia cuando la administración sanitaria causa un daño pese a haber actuado bien? ¿Es que acaso hay un derecho? ¿Es que hay que interpretar el derecho a la salud que dice la Constitución como el derecho a no estar enfermo? Literalmente, la Constitución no dice eso, la Constitución dirá, o habrá que interpretarla en el sentido que tienes derecho a que te traten, etc. Pero si la lex artis funcionó, si no ha habido mala praxis, ¿es razonable ahí la responsabilidad objetiva? Si se dice que es el proceso de afección a un derecho, habrá que identificar ese derecho. Y hay uno que sí se puede identificar, que está en la Constitución, el derecho a la vida. Ahí sí hay responsabilidad objetiva. El caso de la ley de 1945, que decía que si la bala que tira el policía correctamente, otra cosa es si actúa correctamente, etcétera, si ha usado la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero esa bala que va indirectamente le da a una persona que paseaba tranquilamente por la calle, ahí no hay culpa, pero podría identificarse porque sí hay un derecho a la vida, pero lo que no hay son derechos a la salud. El otro posible supuesto de responsabilidad sin culpa actúa en el ámbito del seguro. Es decir, la responsabilidad como un seguro de ciertos daños colectivos, aunque la administración haya actuado correctamente. La teoría del riesgo, como sabe casi todo el mundo, en la vida privada, se basa en la idea de asumir voluntariamente una actividad que puede causar daños, es decir, asume un riesgo, una actividad peligrosa, con la esperanza de que ese riesgo no se produzca y yo alcance un beneficio que de otra manera no lo hubiera alcanzado. Eso vale tanto para las inversiones financieras de riesgo como para los deportes de riesgo. Ese riesgo se puede evitar. ¿Cómo? Pues no invirtiendo o no yendo a la montaña o asegurándolo. La administración no puede evitarlo no actuando, porque la administración está llamada a la acción, no a la inacción. Por tanto, por ahí no hay. La administración puede, la responsabilidad de la administración puede asegurar ciertos riesgos. Puede asegurar ciertos riesgos. Ese que hemos dicho antes de la policía, pero también el de los bomberos. Los bomberos han actuado correctamente, han llegado a tiempo, o sea, no hay funcionamiento anormal, pero han tenido que romper un tabique de mi casa correctamente para poder apagar el fuego de la casa de al lado. Pero son supuestos excepcionales.
el riesgo no puede ser el fundamento de toda la responsabilidad, porque si no la administración sería la aseguradora universal de todo tipo de riesgo y eso no es posible, ni en términos conceptuales, ni es viable en términos económicos. En definitiva, entonces, ¿qué riesgos serían esos? Pues tienen que ser riesgos excepcionales, riesgos de cierta gravedad, que lo mejor sería que estuvieran más o menos previstos en la ley, pero que no lo están. Y ahí, inevitablemente, el casuismo aparece y el papel del juez se convierte así en un papel determinante. Ahora bien, ¿puede la ley excluir la responsabilidad en estos casos? ¿Puede la ley decir que tal actividad potencialmente dañosa pues simplemente no es antijurídica? Piensen un equivalente, piensen una cosa. Yo voy a un hospital privado, olvídense por un momento de la administración, aunque da lo mismo, y digo, asumo el riesgo. Y entonces me dicen en la administración, vale, pero firme usted aquí. Asumo el riesgo, pero eche aquí una firmita que diga consentimiento informado. El tema luego deriva a si eso debe ser por escrito, si no, si consentimiento... eso no nos interesa. ¿Qué significa consentimiento informado? Que asumo el riesgo y por tanto que asumo que no haya responsabilidad. ¿Quién puede hacer el consentimiento informado en el ámbito público? Pues quien nos representa, el Parlamento. El Parlamento puede excluir la responsabilidad. ¿Lo ha hecho alguna vez? Lo ha hecho. Y Paco López Menudo lo conoce muy bien. Ley 4 de 1999, de reforma de la Ley 3092, asuntos del SIDA. Cuando hubo un montón de sentencias que condenan al Estado por personas que son inoculadas por el virus del SIDA en transfusiones de sangre, cuando todavía no se conocía ni siquiera que existía el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y entonces dice, pues quedan excluidos aquellos daños producidos por circunstancias o hechos que no se hubieran podido conocer en el momento en que se produjo. Eso está en la ley. ¿Eso qué es? La exclusión de la antijuridicidad. ¿Lo puede hacer? Sí. Los daños nucleares también están en la ley de seguridad nuclear, también pueden ser excluidos. Y algunos otros que el legislador, si quiere, y bien asesorado, y por tanto técnicamente bien hecho, porque no es fácil, podría hacer. Si no, es el juez el que tenga que hacer esa tarea de identificar los riesgos relevantes. Así pues, la administración responde cuando haya habido culpa o negligencia y también en algunos supuestos en los que ha causado daños a pesar de no haber habido culpa o negligencia. Por tanto, como dije antes, no debería poder decirse sin más y sin matices que nuestro sistema es un sistema de responsabilidad objetiva, sino más bien que se trata de un sistema mayoritariamente subjetivo que no excluye, por excepción, algunos casos de responsabilidad objetiva. Por eso, a mi juicio, hay que ser crítico, o yo lo soy, con la sentencia del Tribunal Constitucional 112-2018 de 17 de octubre, en la que dice tres cosas. Uno, que hay una remisión a la ley hacia atrás. Perdonen, pero un pequeño disparate. Cuando la Constitución dice en el 106, la Administración responderá en los términos establecidos por la ley, que esa ley es la ley que ya existe. Por tanto, viene a decir que se petrifica el ordenamiento y que el legislador no puede legislar en desarrollo del 106 en términos distintos a como ha legislado hoy. Segundo, dice, esa ley actual es un sistema de responsabilidad objetiva, ignorando, como digo, que no todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación. De ahí que personalmente esté mucho más de acuerdo con el voto particular, que a mí me parece estupendo, de esa sentencia, que firma una persona que fue profesor, yo no sé si fue de esta casa, profesor, catedrático de Filosofía del Derecho y magistrado, el magistrado Andrés Ollero, que yo no sé si fue de Granada, fue de Granada, donde critica frontal y duramente a sus colegas por hacer afirmaciones tan categóricas.
Bien, vamos terminando. Lo que les quería añadir es que la responsabilidad no es solo una cuestión técnica. Es una institución que apunta a las dimensiones del Estado. Es una institución que, como quería Oriu, apunta a las cotas de calidad de esa administración, las que sean. Yo no digo que tengan que ser estupendas, serán buenas, malas o regulares en función, repito, del dinero que dispongamos, de la sociedad que seamos, y no es lo mismo la sociedad española del año 2021 que la del año 1954. Es decir, que esas cotas de calidad, eso que ahora que se nos hincha la boca hablando del derecho a la buena administración, bueno, habrá que decir que buena administración, ¿en función de qué? En función de qué disponibilidades, de qué medios, de qué dinero, de qué financiación tenemos. Es decir, intentar romper un poco el mito de las palabras falsas, la hipocresía jurídica a veces de las palabras falsas. De modo que hay que ir a la realidad. La responsabilidad aporta elementos de reflexión hacia el equilibrio necesario entre el sistema jurídico, el sistema social, la sociedad, y el sistema financiero. No sea que tengamos, como decía Alejandro Nieto, un sistema jurídico muy bonito, cuando luego en la realidad era un poquito menos bonito, por decirlo en términos suaves. De ahí, sin embargo, como decía antes, su significado central en la concepción constitucional de las administraciones públicas. De ahí que 100 años, 120 o 125 años después, haya que recordar a Oriu para decir que el contencioso y la responsabilidad, como decía al principio, son los dos pilares del derecho administrativo. Por eso cabe añadir que no hay un derecho administrativo, como dije antes, de izquierdas o de derechas. Habrá políticas legislativas de izquierdas o de derechas, pero el derecho administrativo es hijo del liberalismo en el sentido de estar al servicio del principio de legalidad y del principio de indemnidad. Lo dije antes, al principio, y lo repito ahora. Y en ambos casos, en el principio de legalidad y en el principio de indemnidad, surge el principal protagonista, el juez de lo contencioso, cuya selección, formación, especialización se convierten así en centros neurálgicos de todo el sistema. Acabo ya. Al reflexionar sobre la responsabilidad, por tanto, estamos apuntando a una concepción del derecho, que es a mi juicio, es la concepción bonita del derecho, lo que hace hermoso esta disciplina. Es decir, que una concepción que va mucho más allá de la mera interpretación formal, del mero juicio, del mero juego del uso de las palabras, porque incorpora debates más profundos sobre lo que queremos ser y lo que somos, sobre la relación entre el Estado y el individuo aislado, desnudo, inoperante, pero que tiene en manos un principio esencial, el de Oriu, el principio de legalidad y el principio de indemnidad, que es la fuerza que tiene el que no tiene fuerza para pactar. Es decir, la fuerza del ciudadano aislado, el valor del derecho público en su esencia. Y también incorpora otros debates, porque no todo es el individuo, el debate sobre la coherencia de no pedir menos Estado para unas cosas y cuando nos causa daño, ese Estado decía, hay que indemnizar porque el Estado ha causado daño. El debate sobre la coherencia, cuando se pide criticar el gasto en prevención y luego interponer recursos de responsabilidad cuando se producen daños porque ha habido escasez de gasto en prevención. En fin, es también un campo, y con esto termino, abonado para algo de lo que no se suele hablar, que es una reflexión sobre la responsabilidad individual. Un filósofo de mi generación, filósofo francés de mi generación que vive, que se llama Pascal Bruckner, tiene un libro en anagrama, traducido al castellano, que se llama La tentación de la inocencia. La tentación de la inocencia, dice, es endosar la reparación de todos los males a un tótem estatal poderoso y malvado
al mismo tiempo que se reclama el repliegue de dicho Estado. Es una enfermedad propia de algunas sociedades en las que la conciencia de lo público como algo propio todavía no ha calado. Termina esa enfermedad del individualismo que consiste en tratar de escapar de las consecuencias de los propios actos, un intento de gozar de la libertad sin sufrir ninguno de sus inconvenientes. Una enfermedad que conduce a la victimización. Ahora observen nuestra sociedad, la pública y la privada. Todos son culpables, menos yo. Es un fenómeno social bien actual, pero un fenómeno social que tiene que ver con el derecho, en la medida que el derecho desvela, levanta de raíz los valores de una sociedad dada en un momento dado. Y demuestra que más allá de las normas, de los preceptos, de las sentencias, el derecho como ciencia social tiene la obligación de plantearse estos problemas. Tiene la obligación de plantear estas preguntas, aunque no tengamos a nuestra mano las respuestas adecuadas a todas ellas. El derecho nos permite pensar sobre estas cuestiones como un valor social. Luego, estos valores sociales se transformarán en técnicas, análisis, conceptos, incoherencias y finalmente sentencias que estudiarán otros ponentes a lo largo de esta jornada. Muchas gracias. Bueno. Yo creo que estamos todos impresionados por la grandísima altura de la conferencia. Yo aprovecho, bueno, primero para dar la enhorabuena al ponente, por darle las gracias. Manifiesto, vamos, mi absoluta admiración, porque es difícil escuchar una conferencia como la que hemos escuchado hoy aquí. Yo espero que sean ustedes conscientes de esto. Y hago una reflexión profunda. ¿Ustedes se creen que se puede jubilar a un profesor capaz de dar una conferencia así? A mí me parece una ignominia. Miren ustedes, en Chicago, yo estuve, Dan Tarlock en ese momento tendría 78 años. ¿Saben ustedes? Bueno, por supuesto no estaba jubilado, era profesor distinguido, maestro. ¿Y sabe qué sueldo tenía, según me contó? Le pagaban 300.000, estamos hablando de 1998, cobraba $300.000 al año. Así jubilan a un profesor distinguido como usted en Estados Unidos. Bueno, en un sentido muy cariñoso usted. También a don Manuel Clavero le llamábamos don Manuel y mi maestro le hablaba de usted hasta los últimos momentos, ¿no? Y era por profundo cariño y profunda devoción como he hecho yo en este caso. Bueno, yo creo, a mí, hombre, teóricamente tendríamos que pasar al siguiente, pero yo creo que podemos hacer un 10 minutos de intervención o de coloquio, porque yo creo que ha excitado todas las mentes presentes. Aquí hay muy buenos especialistas y seguro que alguien quiere formular una pregunta o expresar su admiración por el maestro. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tienen la palabra? Sí. Yo por no despedir de esta manera al maestro, le voy a hacer una pregunta por curiosidad. Para ver que, porque vamos, a mí me ha impresionado la estructura de la conferencia, como todos nosotros, ¿no? Hay un supuesto límite que me gustaría saber qué es lo que piensa él sobre él, lo que se llaman las infecciones nosocomiales, las infecciones hospitalarias por virus hospitalarios. No hay culpa, sí, se han observado todos los protocolos y sin embargo la jurisprudencia a veces establece la responsabilidad. ¿Qué le parece ese supuesto? Es muy parecido
al caso de la última tesis doctoral que he dirigido, que es el caso de la responsabilidad por fallos en los diagnósticos prenatales. Tema, dices, hombre, pues no me parece. Pues es el tema en el cual el diagnóstico es que todo va a estar muy bien, que no hay ningún problema, se produce finalmente el parto y sí que hay problema, el niño nace mal, es un poco parecido porque es un poco lo mismo, pero, ¿qué es lo que ha sucedido cuando lo saben, a lo mejor el diagnóstico antes del nacimiento del parto? ¿Qué ha pasado el plazo del aborto? Este tema que se planteó en Estados Unidos, que es el llamado asunto de la responsabilidad por nacimiento injusto o vida injusta, la diferencia está en quién puede recurrir, es decir, si es nacimiento injusto es los padres, si es la vida injusta, que es lo mismo, es 18 años después el niño, y luego plantea el grandísimo problema de la cuantificación. Porque aquí, ahora te contesto a lo tuyo, aquí apuntamos a daños morales. Pero a daños morales no en abstracto, sino a la gran pregunta, que digamos, a ver, ¿mi brazo izquierdo vale lo mismo que el brazo izquierdo de Nadal? Vivimos en una sociedad donde el dinero importa. Es decir, y por consiguiente, claro, lo que nos pasa es que nos da pudor hablar de esas cosas, pero hay que hablar. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. La única manera de detectar es que ha habido, en mi opinión, en este caso, no es un supuesto de responsabilidad objetiva, es un supuesto de responsabilidad subjetiva, con independencia de que sea bueno, sí, se ha habido todos los pasos, etcétera, no se sabe por qué ha funcionado mal el sistema inmunológico, por qué ha funcionado mal el sistema de prevención en ese momento, puede ser el aparato o puede ser otras cosas. Es decir, cuanto menos espacio le demos cuanto menos espacio le demos a la responsabilidad objetiva, digamos, más claridad intentaremos darle al sistema. Cuestión distinta es que en este caso o en otros parecidos sea difícil o hay que argumentar suficientemente, pero los franceses lo hicieron desde el primer momento. Cuando no se sabe, algo ha funcionado mal, como es por el resultado, y no se sabe, pues es porque hay un caso de responsabilidad subjetiva. No hay que ir muy lejos, Es la interpretación que ha hecho la jurisprudencia civil, es decir, la Sala Primera del Tribunal Supremo en los accidentes de tráfico. La Sala Primera del Tribunal Supremo en los accidentes de tráfico, ahí no hay responsabilidad objetiva, pero es casi, es cuando dice, oiga, si usted maneja una máquina potencialmente dañosa y se produce el daño es porque o usted manejó mal o los frenos funcionaron mal. Es decir, invierte la carga de la prueba. Se traduce en un problema técnico. Pero desde el punto de vista, digamos, ideológico, es decir, desde el punto de vista de la concepción, cuanto menos espacio demos a la responsabilidad objetiva como tal, estaremos incorporando mecanismos de cierta seguridad. Porque si no, es una broma, depende del juez en el que caiga. Decíamos, pues unos darán 20, otros 30, otros 50, otros no, y no todo es susceptible de... No, luego con el nuevo recurso de casación no todo se unificará, etc. Cuanto menos espacio, más seguridad daremos, más seguridad. Y eso no excluye en absoluto que ese Estado, que con este sistema, luego tenga mecanismos de asistencia social. Afortunadamente. Mecanismos de asistencia social que puede haber líneas de ayuda, subvenciones, mecanismos y tal, al margen del sistema. Pero centrarlo todo en que ha habido un daño es un poco irreal. Es un poco irreal. Y además, es verdad, tranquiliza las buenas conciencias, pero no nos da seguridad. Y el derecho tiene que proporcionar cierta seguridad. No toda, pero cierta seguridad. Eso es lo que yo creo. Por cierto, el libro este de los diagnósticos está en Aranzadi y el autor es un magistrado hoy es una persona que es magistrada de la Sala de los Contenciosos de Santander, Vicente Mediavilla.